Ya, Ya. bueno, muy buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión de hoy con el trabajo Probabilistic Author Topic Models for Information Discovery, a cargo de Stephanie Rick. Puedes comenzar a presentar. Ya. Buenas tardes, compañeros, profesor. Como lo decía anteriormente, este paper es Probabilistic Author Topic Model for Information Discovery. Está creado por estos 4 investigadores y fue publicado el año 2004. Respecto a la motivación, contexto y definición del problema. Esto se centra básicamente en la extracción automática de información útil del texto eh, de forma automática o que sea de forma de ayuda para la toma de decisiones. Esta como investigación se da actualmente también en el área. Es por esto que se centró básicamente en descubrir estructuras en temas ocultos en grandes corpus de texto, en especial en los que estaban en constante variación, como son los textos informáticos o los que tienen relación con la biología. En investigaciones previas se habían centrado la atención en utilizar características respecto al estilo de los textos, más que a las características que son realmente importantes. Estas características se centraban básicamente en longitudes, cuántos temas tenían por textos, cuántas páginas tenía un archivo. En cambio, la propuesta que presentan en este paper es buscar ampliar el área de búsqueda mediante modelos matemáticos probabilísticos para incluir información relevante sobre los autores y los temas a los cuales ellos están investigando. Entonces, la solución propuesta es una nueva técnica de aprendizaje no supervisado para extraer información relevante en grandes colecciones de texto mediante un modelado probabilístico que representa tanto a los autores como a los temas. Y se muestra un caso práctico aplicándolo al corpus de Citizen. Eso, el proceso en sí se moldean 2 etapas principales, que es moldear primero autor-tema, que se representa una distribución de probabilidad sobre los temas, y tema-palabra, que representa una distribución de probabilidad sobre las palabras a ese tema en particular que estamos analizando. La principal contribución de esta investigación es la inclusión de los modelos de autor, en la que los autores se modelan como distribuciones de probabilidad sobre los temas. Y esto tiene como consecuencia que se pueden utilizar para respaldar una variedad de consultas interactivas y exploratorias sobre un conjunto de documentos y autores, el análisis de la tendencia de los temas a lo largo del tiempo, cómo estos van teniendo más publicaciones o cómo va creciendo esta curva, la búsqueda de autores que tienen más probabilidad de escribir sobre un tema específico y, por el contrario, la búsqueda inusual sobre un tema en un autor específico. Entonces, ¿de qué se trata este modelo? El modelo autor-tema es un modelo generativo probabilístico que lo que hace es descubrir los topics expresados en un documento y la asociación que existe entre los autores de un texto y los temas. Entonces, en primer lugar, lo que se hace es utilizar como pequeñas extracción de palabras, como unas bolsas de palabras, para reducir el tamaño del documento. Y estas bolsas de palabras son vectores, donde cada vector es el número de veces en la que aparece el término dentro del documento que se está analizando. Luego, cada autor asociado se asocia a un tema con una distribución multinomial, y en caso de que exista un documento que posee varios actores, se hace un promedio entre como el tamaño de la distribución que tenía cada uno respecto a ese tema. Al generar un recuento, se elige un autor al azar para cada palabra individual o cada token del documento. Y acá es cuando se elige el tema de la distribución multinomial sobre los temas, y luego se muestra una palabra de la distribución multinomial sobre las palabras asociadas a ese tema. Suena repetitivo, pero es así la búsqueda que se realiza dentro del modelo, y este proceso se va a repetir de forma iterativa hasta que se analicen todas las palabras del documento que estamos analizando. Como se puede ver en la pantalla, ese es el proceso, y ahí está la repetición de los componentes para cada palabra. Y para este modelo se utiliza la estimación bayesiana para los parámetros, que en primer lugar consistió en 2 conjuntos de parámetros desconocidos, que son las distribuciones autor-tema
y las T, que son las distribuciones de los temas, además de las variables latentes correspondientes a los temas, que son Z, y a los autores, que se considera la X. Básicamente las funciones que están al costado, lo que hace la primera es hacer un muestreo de qubit en un algoritmo de Monte Carlo con la cadena de Markov para mostrar la distribución posterior sobre los parámetros, y al hacer este proceso, después lo que buscamos es usar los resultados para poder inferir los valores de teta y phi para cada palabra, tema y autor, respectivamente. Durante la estimación de los parámetros, el algoritmo solo necesita realizar seguimiento sobre las palabras por tema y el autor por tema, que estos son como las matrices de recuento, lo cuales se pueden representar como de forma dispersa. Y esos son los valores que corresponden a los de la W y la Z, que están en la fórmula de más abajo. Entonces ahora pasamos al diseño experimental de este modelo, en lo cual se utilizó la base de datos CitySearch. Para ella se centraron los parámetros, como en 162, 489 resúmenes. Después se considera un porcentaje de los autores, se hizo una limpieza de los datos y se fijaron los otros parámetros con los ingresados previamente, que son los que aparecen en la pantalla. Para esto se utilizaron 5 cadenas de qubit independientes para 200 interacciones dentro del proceso. Entonces, los resultados que se pueden obtener dentro de este modelo autor-tema son variados, pero el principal, por ejemplo, es acá en la imagen de la izquierda, que tenemos 8 temas de ejemplos extraídos dentro de la base de datos CitySearch, y cada uno está ilustrado con las 10 palabras más probables que pueden aparecer. Y por otro lado tenemos a los autores con más probabilidades para hablar de dicho tema, ¿ya? En uno tenemos los autores, y en el otro lado tenemos palabras que son más recurrentes para un cierto tema. Esto entrega bastante ayuda para cuando queremos como ahondar en los textos y ver qué se está hablando. Y como resultados experimentales dentro del modelo tenemos primero los topic trend a lo largo del tiempo, que era lo que se hablaba en un comienzo, que acá se ve el ejemplo. De este caso son 3 temas distintos y se ve cómo varían desde el año 1990 hasta el 2002, teniendo un pic el artículo 153 en el año 2002, destacándose de los demás. Por otro lado tenemos los tópicos y autores para nuevos documentos, que lo que se hace acá es un etiquetado automatizado de un pseudo resumen de los autores que estamos buscando, con los cuales acá, por ejemplo, en la imagen, los que tienen color rojo son palabras que serían más común encontrar en el primer autor, y las palabras en azules serían las palabras que son más comunes de encontrar en el autor 2. Para esto se utiliza la perplejidad para calcular este parámetro. Y por otro lado también tenemos la detección de artículos más y menos sorprendentes de un autor, que acá lo que se hace es también usar perplejidad para esto, y lo que mostramos acá en la pantalla es, por ejemplo, para la tabla 1, que son el autor C. Falloutz, se ve la puntuación de perplejidad. Los más altos son los que son más comunes, y los que son más bajos son los que son menos comunes para su área o su tipo de investigaciones. Y así para los otros autores del texto. Y también se presenta una interfaz para hacer búsquedas de autor, tema y documentos. Entonces lo que se hace acá está creada en Java, y lo que hace es buscar a un autor, busca los tópicos que son interesantes. En este caso se busca en minería, data mining, y después te muestra los documentos que tienen relación con los parámetros que nosotros establecimos en un comienzo. Buscamos acá por un autor que se llamaba Pasani M. Respecto a la discusión de estos resultados, ¿qué era lo que falta dentro de esto? Es como la estandarización de los autores para el aprendizaje del método. ¿Por qué? Porque los autores están escritos con apellido y primaria inicial del nombre, y acá ocurría el problema de que hay algunos que repiten este parámetro. Entonces se buscaba una forma de poder automatizar esa estandarización de los nombres. Y estas herramientas son de gran ayuda para la relación entre las temáticas y los autores, y es un gran avance en el área. A modo de conclusión,
Este modelo probabilístico generativo extrae la información de forma automática sobre autores, temas y documentos dentro de grandes corpus de texto y demostró que la estimación bayesiana se puede utilizar para aprender modelos de autor-tema de corpus de texto muy grandes. Y a futuro como los trabajos que podrían salir de esto es como recomendar revisores potenciales para un artículo basándose en las palabras del artículo como en los nombres de los autores. Muchas gracias. Recuerden que voy dejando algunas consultas en Discord para que las puedan revisar. También pueden hacer ustedes consultas a los expositores, ¿ya? Vamos a ir ahora con el trabajo Dynamic Topic Models a cargo de Carlos Muñoz. Ok, voy a compartir pantalla un segundo. Bien, ahí están viendo, ¿no? Sí, se ve bien. Puedes comenzar. Ok, el trabajo que les voy a presentar se llama Dynamic Topic Model y básicamente es lo que habíamos visto en clase con el agregado de dinámico. ¿Ya? Es un trabajo presentado por David Blay y John Lafferty, creo que así se pronuncia, en el Congreso Internacional de Machine Learning el año 2006. Y que básicamente lo que hace, divide el corpus, ya lo va dividiendo en secciones y lo va procesando en forma serial. Lo vamos a ver un poco más adelante. Como dato, para las personas que estén interesadas en revisar el tema de Topics Model, bueno, David es prácticamente un influencer en este tema, tiene 3 trabajos asociados a Topics Model bastante importantes, entonces, bueno, es lógico ahí para los que estén interesados seguirlo. Bien, volviendo un poco al paper, lo dividí en 4 secciones antecedentes, tocando un poco el tema de motivación, la problemática, trabajo propuesto, viendo las contribuciones, este enlace, LDA y Dynamic Topic Model, resultados con evaluación y comentarios finales que abordan principalmente las limitaciones y algunas conclusiones respecto a lo que antes había comentado. Bien, respecto a la motivación de este trabajo, se podría dividir en 3 secciones. En primer lugar, sabemos o entendemos ya que la generación de data no estructurada en el último tiempo está explotando ya exponencialmente, ¿ya? Y eso lo podemos asociar a documentos. Ahora bien, esa cantidad de documentos se relaciona directamente con la necesidad de analizar estos documentos, comentarios, reseñas, para entender lo que está pasando, a qué se están refiriendo. Si lo contrastamos con el pasado, probablemente había una persona que lo hacía, revisaba el documento y lo catalogaba de alguna forma. Sin embargo, esto en la realidad es muy costoso y no es factible. Es así como un algoritmo que sea capaz de hacerlo, ayuda bastante. Sumando a esto, sabemos también que existe un dinamismo en el tiempo donde un tópico particularmente, que puede estar descrito con una serie de palabras con alta probabilidad, podría cambiar en el tiempo, ¿ya? Esto lo hace aún más complicado. Algunos ejemplos de esto, bueno, quizá un ejemplo bien sencillo de entender el tema de reclamos, ya que pueden haber muchos reclamos asociados, que serían como los documentos, y podríamos analizar un tópico, quizá servicio, ya servicio al cliente, donde el contenido de este servicio al cliente fácilmente podemos identificar que va cambiando en el tiempo. ¿En qué sentido? Que esta empresa particularmente, que estaba descrito ese tópico con una serie de palabras, podría mutar considerando, por ejemplo, la inclusión de nuevos productos o que esos mismos reclamos que tiene la empresa los podría estar resolviendo en el tiempo, ¿ya? Entonces existe ahí una especie de dinamismo. Lo mismo podría suceder para el caso de opiniones. En principio, el problema acá es detección de tópicos, ya captando este dinamismo en el tiempo e identificando particularmente qué tópico está asociado a qué documento. Bien, trabajo propuesto. Las principales contribuciones acá son un modelo que considera la evolución de los tópicos en el tiempo, ya es un modelo estadístico que está soportado por una serie de distribuciones que básicamente usa series de tiempo gaussianas, ya ahí está el principio. Por otro lado, también en la contribución está en la implementación de técnicas de inferencia aproximada para determinar esta evolución en el tiempo, ¿ya? Y esto tiene que ver un poco con esa inferencia aproximada,
y la estrategia de utilizar algunos métodos novedosos, como son los filtros de Kalman, disculpen, y la regresión, bueno, no recuerdo cómo se pronuncia, pero Wavelet, en la optimización. Y finalmente, este es un algoritmo que posibilita, en principio, o facilita el análisis de grandes colecciones de datos. ¿Ya? De hecho, la complejidad es polinomial. Y por otro lado, mejora el rendimiento frente a los modelos clásicos como el LDA, que es lo que habíamos visto en clases. También lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, respecto a LDA, quizá es interesante comentarlo brevemente. Este es un dibujo que vimos en clase. Es un modelo no supervisado generativo. Bueno, lo podemos ver aquí con la flechita. Ya, en principio genera palabras bajo ciertas condiciones. Trata data categórica. Y lo importante acá es que esta estructura ya nos sirve como referencia, lo habíamos visto en clase. Lo podemos ver acá, en este modelo dinámico de tópicos, ¿ya? Que es prácticamente la misma estructura. Hay algunas diferencias, indudablemente, pero la diferencia, bueno, el concepto principal del modelo de tópicos dinámico es que supone que se divide el corpus en ventanas de tiempo, ¿ya? Esta sería la ventana T1, T2, T3 para el análisis particular. Entonces existe una relación temporal dependiente del estado anterior, ¿ya? Lo podemos ver acá en el alfa y en el beta. En otras palabras, nos dice que los parámetros naturales de cada tópico, por ejemplo, B sub T sub K, evolucionan en el tiempo, ya junto a los parámetros alfa. Y esto lo hace bajo una distribución logística normal, ¿ya? Esto lo podríamos ver acá. Que acá, bueno, nosotros estábamos acostumbrados a ver la distribución de Dirichlet. Sin embargo, existen complicaciones, por lo que dicen los autores, inyectan una nueva distribución que es capaz de modelar este secuenciamiento que se llama distribución normal logística, que es básicamente una normal con colas más pesadas, ¿ya? Bueno, y el ejercicio acá es muy similar a LDA, ¿ya? Respecto a que la inferencia exacta es prácticamente imposible, muy compleja, y lo que se lleva a hacer es básicamente una inferencia variacional, ¿ya? Esta inferencia aproximada, básicamente, que si nos acordamos de la última clase, claro, tenemos esta función matemática donde se identifica la probabilidad de una palabra condicionada, donde se le agrega una distribución Q, si no mal recuerdo, que tiene dos parámetros, ¿ya? Se aplican operaciones matemáticas, como lo que podría ser logaritmo, y finalmente lo que arroja es una cota que es aproximada mediante, en este caso particular, que es parte de las contribuciones, por dos métodos, ya que tiene que ver, me parece, con teoría de señales, que es un Kalman filter y esta regresión que les comentaba inicialmente. Y eso básicamente lo que hace es una aproximación de esta nueva distribución complementaria que permite minimizar la divergencia del método KN para llegar a este valor alfa y beta que habíamos visto acá anteriormente, ¿ya? Es como hace un juego un poco para llegar finalmente a estos parámetros. Bueno, en honor al tiempo, los resultados, básicamente se utilizó la fuente GStore, ya son 30.000 artículos de ciencia, son 200 artículos, 250 por año, a lo largo de los últimos 120 años, bueno, 1861, 1999 el rango de fecha. Eso genera un corpus de 7,5 millones de palabras, se realizan preprocesamiento, ¿ya? Y eso genera finalmente cerca de 16.000 palabras en el corpus, ¿ya? Y esto baja bastante porque tiene un poco de sentido, si pensamos en esa distribución de cola larga, ¿ya? Ahí la cortamos y finalmente, claro, la cantidad, el filtro es bastante grande. Bueno, y para esto se utilizan 20 tópicos. Respecto a la comparación de estas estrategias de inferencia variacional, estos dos algoritmos, estos dos métodos que les comentaba anteriormente, está Kalman y está la regresión, ¿ya? Y en esta imagen, como señalan los autores, se puede identificar claramente cuál ajusta mejor. Y esto es fácil de identificar porque fíjense que la regresión, bueno, ambas tratan de suavizar las fluctuaciones locales bajo un enfoque de unigram, que es el ejercicio que se prueba. Y acá, por ejemplo, en regresión, claro, podemos ver que este suavizamiento es como bien estricto, por decir de alguna forma. Sin embargo, Kalman lo hace mucho mejor, ¿ven?
se ajusta mucho mejor. Acá también podemos ver el PIC, que es mucho más ajustado respecto a la regresión, y podemos ver cositas bien pequeñas, por ejemplo, acá también o sea, en otras palabras, capta mucho mejor esas fluctuaciones. Recuerden que los PIC son cambios significativos del contenido de una revista, ¿ya? Este también lo revisamos en clase y básicamente lo que voy a comentar va a ser muy breve, que los autores son capaces de mostrar que existe un dinamismo en el tiempo respecto a la composición de los tópicos, ¿ya? Recuerden que estas palabras que tienen... Ok, estas palabras básicamente son las que son más probables, ya si comparamos 1881 con 2000, hay una diferencia ahí significativa. Muy rápido, ellos evalúan acá el rendimiento de Dynamic Topic Model respecto a LDA, ¿ya? Bajo distintas cantidades de datos históricos, y lo que se puede destacar acá es que existe una pendiente al alza, o sea, aumenta el riesgo a medida que pasa el año, ¿ya? O sea, disculpen, el error a medida que pasan los años. Por otra parte, el que mejor obtiene resultados DTM. Hay algo bastante curioso acá, que LDA, con DTM parecen ajustarse en el tiempo. Si se fijan acá, la brecha cada vez es menor. Los autores nos señalan por qué, sin embargo, claro, parece que hay un comportamiento bien particular. Para terminar, básicamente, en cuanto a limitaciones, parece interesante incluir un modelo autorregresivo más sofisticado, ya que sea capaz de capturar explícitamente ese ascenso y caída de la popularidad de los tópicos, variar un poco el número de tópicos, ya que no sea fijo, sino que sea variable, evaluación de los modelos, recuerden acá este gráfico es prácticamente visual, sería interesante ver una medida, correlación entre tópicos no fue considerada por sencillez, ya sería interesante también agregarlo, inferir el impacto de un documento, estamos viendo las palabras, podríamos ver en los documentos. Y respecto a los resultados, bueno, es básicamente lo que he comentado, es un modelo secuencial, ya que en principio genera entendimiento bajo la estructura latente del modelo, es una aproximación, permite una aproximación eficiente por medio de los filtros de Kalman, captura representaciones dinámicas de los tópicos, lo vimos en el caso de neurociencia, modelo de mejor rendimiento, si lo comparamos con los clásicos LDA, y por último, la inferencia no es tan costosa, ¿ya? Anda bien en temas de tiempo. Bien, eso, muchas gracias. Gracias, Carlos, por la presentación. Dejé un par de consultas en el Discord, por favor, respóndela. Okay. Vamos a ir ahora con el trabajo Supervised Topic Models, que está a cargo de Axel Reyes y Sebastián Campos. ¿Se ve? Se ve. Sí, se ve. ¿Se ve el mouse, de casualidad? Sí, me pasa. Ya. Buenas tardes, profesor, compañeros. Hoy vamos a hablar de Supervised Topic Models. Los autores de este paper es David Blay y John McAuliffe, y le está hablando Sebastián Campos, y mi compañero es Axel Reyes. Para comenzar, vamos a dar un poco de contexto. En el momento donde se creó este paper era muy, bueno, y en la actualidad también, era muy interesante extraer información y características, además, a partir de la gran cantidad de documentos que existían, o que existen incluso. Una de las técnicas más relevantes que se mencionan es el LDA, que ya lo hemos visto en clase, que básicamente permite extraer tópicos solamente a partir de las palabras de los documentos. El tema es que LDA, a la hora de predecir categorías, porque en el pasado se utilizaba, por ejemplo, los tópicos de LDA en modelos categóricos para hacer clasificación. Y a pesar de que ha dado, entre comillas, buenos resultados, los tópicos de LDA no siempre son tan buenos para extraer información relevante a la hora de predecir categorías que estén relacionadas a los documentos. Entonces, bajo esta motivación, se propone esta solución, que es básicamente integrar la categoría en forma, ellos lo llaman como response, dentro de este contexto de LDA. En este caso es la variable i. La contribución relevante de esto es que primero se integra la categoría dentro del modelo, se define que esta categoría va a depender de una distribución a definir, y también va a depender de los tópicos que son predichos por LDA. Entonces esto es importante, ya que básicamente se está relacionando los tópicos de un documento a la categoría que este tiene, básicamente integrando esta idea de categorización dentro del mismo LDA. Para detallar la solución, vamos a hacer más hincapié sobre las cosas que son como distintas de LDA. Primero se va a destacar que para esta explicación se va a asumir que la response viene de una distribución normal lineal, dependiendo de que depende de eta y sigma cuadrado. Y básicamente el modelo generativo que ellos plantean es que
una vez se obtienen los tópicos del documento, siguiendo el mismo proceso de LDA, se va a obtener una response que va a depender de eta, sigma cuadrado y los tópicos obtenidos del documento. Finalmente, se plantea una probabilidad condicional de teta y los tópicos a partir de los parámetros del modelo, que está definida acá abajo. Lo importante aquí es que, al igual que en el LDA, esta función no es tratable, por ende se utiliza el método de Elbow y una distribución auxiliar que depende de gamma y de phi. La distribución auxiliar está aquí. Y lo irrelevante del método de Elbow es que ahora nace un término que depende de I, que sería la response. Este término va a ser la esperanza de I dado los parámetros eta y sigma cuadrado y los tópicos obtenidos en el modelo. Luego se aplica el algoritmo EM y en la parte de estimar phi y gamma. Gamma se estima de la misma forma que se hace en LDA, pero en el cambio de phi hay unos cambios relevantes. Primero, phi ahora ya va a depender de la response I y de los parámetros de la distribución que generan la response I. Y además, otro cambio importante es que ahora phi va a depender de los otros valores de phi. Esto va en el futuro corresponder a una limitación importante en este modelo que se va a mencionar más adelante. Luego, en la parte de maximización, es relevante destacar que la única componente del método de Elbow que depende de los parámetros de la distribución de I es la esperanza de I dados estos parámetros. Aquí se define una matriz A, que es una matriz que tiene todos los tópicos obtenidos para cada uno de los documentos hasta ese momento, generando esta ecuación de acá arriba. Luego, para el parámetro de la parte de maximización, se derivan estas ecuaciones y se obtiene esta función para estimar eta y esta ecuación para estimar el sigma cuadrado. Finalmente, una vez los parámetros ya estén definidos, se puede calcular o se puede estimar el valor de la response I. Para eso se tiene que calcular la esperanza de I dado los parámetros ya estimados del modelo, obteniendo esta estimación a partir de los modelos ya entrenados, por decirlo de alguna forma. Como dijimos al principio, las responses pueden ser cualquiera, pero para hacer eso, se tiene que definir muy bien cuál va a ser la distribución de I o que va a representar a I. Para eso los autores plantean una función que se llama la función GLM, que es la que está aquí abajito. La función GLM básicamente puede adaptar, si es que uno ajusta bien sus parámetros, puede adaptar cualquier distribución basada en la familia de distribuciones exponenciales. Un ejemplo de esto pueden ser la distribución Poisson, la distribución normal, la distribución binomial, etc. Estas distribuciones, dependiendo de cómo se definan, van a venir a representar el dominio de las response I. En cuanto al diseño experimental, se consideraron dos problemas de predicción. El primero corresponde a predecir la calificación de una review de una película, y para esto se utilizan los datos de un estudio de Pang and Lee de 2005, y este conjunto de datos contiene reviews que junto a la calificación que se le entregan a estas películas. El segundo problema corresponde a predecir la popularidad de los sitios web en dig.com. En este sitio web se publican links con una pequeña descripción del sitio web, y los usuarios les dan like a los links que les gustan. Entonces, los datos con los que trabajaron fueron de la categoría de tecnología de sitios web. De ahí se consiguieron, o sea, se extrajeron un año de descripciones de links junto a la cantidad de likes que recibieron estos sitios web durante la primera semana. Para juzgar la calidad de las predicciones de los modelos, se utilizó Predictive R cuadrado, el cual se define ahí como se ve en la fórmula, y donde Y corresponde a la response real o el target, el Y gorro corresponde a la predicción que realiza el modelo, y el Y barra corresponde a la medida de la response o el target. La comparación se hizo de SLDA versus LDA clásico, ¿ya? La regresión lineal de LDA, el cual corresponde a utilizar los tópicos que se obtienen con LDA y ahí usarlos como atributos de clasificación. Y también se comparó con Lazo, el cual es una regresión de mínimos cuadrados con regularizador L1. ¿Ya? Y cabe destacar que este último método se utiliza harto en problemas de alta dimensionalidad. En cuanto a los resultados, primero, en comparación a LDA, se hicieron estos gráficos, y aquí se pueden ver dos gráficos por cada corpus. El primer gráfico corresponde al de Predictive R cuadrado versus el número de tópicos,
Y el segundo gráfico corresponde a la log verosimilitud por palabra que realiza el modelo versus el número tópico. Y aquí se puede ver, al menos en el primero y el tercer gráfico, que la predicción que realiza SLDA es mejor que la que hace LDA. Y en el segundo gráfico podemos ver de que incluso el ajuste a la verosimilitud lo hace mejor que LDA. Y en el caso del cuarto gráfico se puede ver que ajusta igualmente bien que LDA. Dale, avanza, no. En cuanto a la comparación con Lazo, se obtuvo de que SLA alcanzó una mejora relativa de un 8% en cuanto a las predicciones para el problema de div.com. Y en cuanto al problema de predecir la calificación de las películas a partir de la review, SLA consiguió una mejora de un 9.4% de mejora relativa versus al desempeño que se obtuvo con Lazo. En cuanto a la discusión, el algoritmo SLA mostró mejoras en cuanto a la predicción que se utiliza, mejora entre 8 y 9% con respecto al rendimiento Lazo y de incluso hasta un 25% con respecto a LEA. También hay que destacar que se utilizaron datasets de alto interés analítico. También el alcance de este nuevo modelo es alto, ya que extiende el concepto de LEA y también, como se mencionó, esta nueva componente de response se puede adaptar a distintos tipos. Ya pueden ser números reales, variables categóricas, etc. Sin embargo, se pueden observar dos principales limitaciones. Primero, que al actualizar phi, como se mencionó antes, este depende de los otros valores de phi. Por lo tanto, esta actualización no se puede hacer de forma paralela, lo cual sí se puede hacer en LDA clásico. Y otra limitación es que para utilizar otro tipo de response hay que modificar la función GLM, escogiendo alguna distribución adecuada al nuevo tipo de response, y esto puede hacer que cambie el proceso de expectation maximization. Por lo tanto, no es trivial utilizar otros tipos de response. Hay que hacerlo, se puede hacer, pero no es trivial. Y como conclusión, bueno, SLDA extiende el concepto de LDA agregando esta nueva componente de response, lo cual permite realizar mejores predicciones y también es bastante flexible con los distintos tipos de response que puede recibir, como ya mencionamos anteriormente. También se probó este desempeño de SLDA contra dos algoritmos clásicos, LDA y Lazo, y en el cual para la tarea de predicción mostró mejoras respecto a estos dos, y también versus LDA mostró un mejor ajuste a la máxima verosimilitud en un caso, y en el otro caso fue un ajuste de igual calidad. Por lo tanto, esto demuestra que SLA tiene capacidades competitivas en cuanto a resolver estos tipos de problemas de clasificación o regresión de documentos. Gracias por su atención. Muchas gracias, Sebastián y Axel. Les dejé algunas preguntas en Discord, por favor, respóndanlas. Ya. Vamos a ir ahora con el trabajo Syntactic Topic Models a cargo de Benjamin Erle. ¿Estás muteado, Benjamín? Pensé que me había muteado, perdón. Ahora sí. Ahora sí. Tú piensas Buenas tardes, profesor, compañero. Hoy día les voy a mostrar este trabajo Syntactic Topic Models, un paper más de David Blay junto con Jordan Boyd Gruber. Ya vamos a ver de qué se trata. Para dar un poquito de contexto respecto esto fue en 2008, y respecto a lo que ya había en el momento, es que se habían usado mucho los topic models, como los que hemos visto en clase y similar a lo que hemos visto en otras presentaciones, que han tenido mucho éxito para poder encontrar estructuras de baja dimensionalidad dentro de un corpus. Pero lo que los autores aquí identifican es que los topic models tienen un supuesto que es muy ingenuo. ¿A qué me refiero con ingenuo? A que estos modelos asumen que las palabras son intercambiables. Por ejemplo, si es que yo les digo, hola, ¿cómo estás? Para estos modelos sería equivalente a si dijera cómo, hola, estás, lo cual para nosotros desde el ámbito del lenguaje natural no tiene mucho sentido.
Entonces, desde un punto de vista matemático, ¿qué significa esto? Es que la probabilidad de cada palabra va a ser invariante a su permutación dentro del documento. O sea, si agarramos un documento, revolvemos todas las palabras, va a ser equivalente al documento original para este topic model. Y con esto no se captura esta propiedad que tenemos nosotros, que cuando decimos una palabra, como que formamos una restricción de las palabras que pueden seguirla. Los autores también revisan otros métodos que tratan de cumplir con esta restricción sintáctica, pero mencionan que estos no logran capturar al mismo tiempo la información de su tema o su tópico, que sería, por ejemplo, los Semantic Space Models o las Similarity Functions. Entonces, para darle una mejor idea de cuál es el problema, asumamos que estamos leyendo una publicidad de viaje y nos encontramos con esta oración. Nosotros sabemos que el tema ahora tiene que ver con viaje. Y la oración dice, in the near future, you could find yourself in, y una palabra en blanco. Dado el topic model, como que es más o menos equivalente, obviamente a depender de las probabilidades de cada palabra, cualquiera de estas 4 palabras podría ir bien, porque las 4 van dentro del tópico de viaje. Pero solo una hace sentido desde el punto de vista de la sintáctica, que sería Miami. No tiene mucho sentido agregar estas otras palabras en este espacio de acá. Entonces, esto es lo que ellos buscan. Ellos lo que buscan es generar un modelo que logre combinar estas dos partes de información para escribir de mejor manera el texto. Y esa es la solución que ellos proponen. Ellos proponen el Syntactic Topic Model, que lo que logra es combinar la estructura sintáctica observada, y énfasis aquí en lo observado, porque esta estructura ellos lo toman como un dado, como que viene de otra parte, y lo combinan con la estructura temática que viene latente en los documentos. Ahora, en vez de que las palabras sean una unidad intercambiable, hacen que como que suben el nivel y hacen que ahora las oraciones sean una unidad intercambiable, y cada una va a venir asociada a su propio parse tree. Y como ahora las palabras ya no son intercambiables, no van a ser solamente influidas por los tópicos, sino que van a ser influidas por el parse tree de la oración en la que están y los tópicos que vienen latentes en el documento. Ahora vamos a ver un poco más el modelo. El modelo es muy similar a lo que hemos visto del LDA con los topic models, pero se le agrega un parámetro nuevo que sería este pi sub k. Vamos a ir viendo qué es cada cosa ahora. En primer lugar tenemos este tau sub k, que no es algo nuevo en la distribución para un tópico sobre el vocabulario. Vamos a tener, como pueden ver acá, que tenemos un plató con k tópicos, o sea, cada tópico va a tener asociado 2 parámetros. Luego tenemos el pi sub k, que sería este parámetro nuevo, que serían los vectores de transición de tópicos. Lo interesante es que este actúa sobre el parse tree de la oración, haciendo que para una palabra en particular se va a usar el pi sub k de su padre en el árbol de dependencia. Luego tenemos aquí los pesos asociados a cada tópico en el documento, de nuevo, esto ya lo vimos en el LDA, y los z sub n, que serían los tópicos asociados a cada nodo del parse tree, y cada uno te indicaría de qué tópico sería la palabra. Y por último tenemos los parámetros de alto nivel del sistema. Los autores aquí asumen que un proceso generativo es algo distinto al que nosotros vimos en clase. Similar a lo que vimos en clase, partimos eligiendo los pesos ya de alto nivel, para luego elegir los distintos pesos de los tópicos. Aquí se usa una distribución de Dirichlet y un proceso de Dirichlet para encontrar estos valores. Luego, para cada documento vamos a agarrar los pesos para cada tópico. Hasta el momento nada mucho nuevo, pero lo interesante va a pasar acá. Lo que vamos a hacer para cada oración, porque lo que vimos en clase es hacer algo para cada palabra, y es lo mismo para cada palabra. En cambio, aquí vamos a tomar este árbol sintáctico que tenemos acá. Vamos a partir con la palabra inicial, la palabra raíz de este parse tree. Vamos a agarrar el tópico al que va a asociar la palabra inicial, y esta va a ser proporcional tanto a la distribución de tópicos como a este vector de transición inicial para los tópicos. ¿Sí? Notar que esta multiplicación de aquí no es exactamente una distribución, y después para hacer la optimización tienen que incluir algunos aproximadores interesantes, que no los voy a incluir aquí en honor al tiempo. Luego, en base a este tópico que fue elegido, vamos a sacar la palabra en base a una multinomial. Después, para cada palabra extra dentro del parse tree, vamos también a elegir su tópico, pero ahora, además de nuevo, usamos la distribución de tópicos en el documento, pero ahora usamos el vector de transición del padre dentro del árbol sintáctico, y aquí es donde se codifica esta estructura sintáctica.
ya que ahora cada palabra va a depender de su padre en este árbol. Y por último, de nuevo elegimos la palabra en base al tópico que elegimos para ella. Entonces, ¿qué experimentos hacen ellos para probar este modelo? Ellos primero toman datos sintéticos del lenguaje natural, que van a venir compuestos de distintos parts of speech, los cuales cada uno va a ser agrupado en base a temas. Este documento, en estos documentos solamente va a haber un tema por cada part of speech, ya que es sintético y simplificada su generación. También van a probar con datos reales, que sería el Penn Tree Bank, que también lo hemos visto en clase y en otras presentaciones, que es un corpus de parse trees que han sido curados de forma manual. Para hacer un poco de preprocesamiento, ellos podan el vocabulario de palabras que ocurran por lo menos en 10 documentos. Luego, ¿cómo evalúan la calidad de este modelo? La van a evaluar en base a su perplexity, que como hemos visto, entre más bajo, mejor. Y por último, para tener baselines con los cuales compararse, prueban otros dos modelos distintos. En primer lugar tenemos el Infinite Tree Model, que modela la sintáctica, pero no la temática. Y tenemos el Hierarchical Dirichlet Process, que va a modelar la temática, pero no la sintáctica del documento. ¿Y qué resultados obtienen? Primero, como resultados cualitativos que ellos obtienen, acá tenemos lo que ellos generan a partir de estos tres modelos. En primer lugar, acá tenemos el Infinite Tree Model, en esta parte de acá, donde como podemos ver, se logra modelar la sintáctica, la transición entre distintas parts of speech. Estos valores de aquí sería como el equivalente a los P sub K que hablábamos antes, pero como se pueden fijar, aquí no hay un tema particular, tenemos combinado cosas académicas con cosas como más de animales. Por otro lado tenemos el HDP, que es el que modela la parte temática, que podemos ver que sí logra dividir las distintas palabras en temas más o menos coherentes, pero nos incluye una codificación de su estructura sintáctica. Y por último, lo que los autores hacen, que serían el Syntactic Topic Models, podemos ver que se forman grupos de palabras que tienen un tópico en común, como acá son como acciones de movimiento, acá tenemos cosas académicas, pero también se modela estas transiciones, estos P sub K, entre distintos tipos de palabras. Entonces aquí cada grupo no solo modela la temática, sino que también modela el part of speech de estas palabras. Por otra parte, desde el punto de vista de como la calidad del modelo, que como les dije antes, se mide en base a la perplexity, tenemos que el dataset sintético, los Syntactic Topic Models, son mejores en casi todas las categorías, excepto por adjetivos y preposiciones. Los autores comentan que esto pasa porque para adjetivos le va mucho mejor al HDP, ya que este modela la temática y los adjetivos dan harta información sobre la temática del texto, mientras que para las preposiciones ganan los Infinite Trees, y esto es porque las preposiciones no varían mucho documento a documento, sino que captura mejor más para la estructura, lo cual hace mucho sentido que pase. Pero después al probar con los datos reales en el Tree Bank, podemos ver que el Syntactic Topic Model es el mejor a través de todas estas categorías donde había más competencia. Entonces, ¿cuál es el resultado que obtienen después de todo esto? Es que ellos logran generar este modelo de documentos que logra combinar esta estructura sintáctica observada con la estructura temática latente. La gracia es que este va a generar varios tópicos y cada uno va a estar asociado tanto a un tema como a un conjunto de parts of speech, que algunos de ellos como que se agrupan, no es solamente separarlos completamente. Y de esta manera logramos describir documentos de una forma más fina. Ahora, ellos no hablan mucho de limitaciones en su paper, pero una que yo puedo ver es que para ellos el problema era en que las palabras son intercambiables. Ahora podríamos tomar este mismo problema y darle un nivel más alto, y podría generarse problemas al asumir que las oraciones son intercambiables, que es una limitación ya inherente a este problema por cómo lo formulan. Quizá en un documento es importante la secuencia de oraciones. Un minuto. Gracias, profe. Y bueno, para concluir esta presentación, tenemos que los topic models tradicionales, como los que hemos visto en clase, logran revelar palabras que son usadas en documentos similares. Estos serían como los tópicos. Pero, el trabajo que los autores hacen, el del Syntactic Topic Models, logra revelar palabras que son usadas de la misma manera en documentos similares, entregando más información
y logrando una descomposición que puede ser más útil en caso de tareas que requieran una representación más fina del lenguaje, que lo que, por ejemplo, podría ofrecer un Bag of Words. Bueno, eso. Muchas gracias. Gracias, Benjamín. Te dejé una pregunta por ahí en el Discord, por favor, respóndela. Okay, Vamos gracias, a ir profesor. ahora con el trabajo Topics Over Time, a cargo de Camilo Núñez. ¿Me confirman si se ve y se escucha, por favor? Te confirmo, se ve bien. Ya, genial. Escucha Entonces, también. buenas tardes a todos. Mi nombre es Camilo Núñez y a continuación voy a presentar el paper que escogí, que es Topic Over Time, a Non-Markov Continuous Time Model of Topical Trend. Este paper está escrito por Wang y McCallum en el año 2006 y pasemos ahora con respecto a la motivación. A modo de motivación, hay que entender que la investigación en los modelos estadísticos de coocurrencia ha llevado a desarrollar una variedad de topics model documentos, y aquellos modelos que sí la consideran suelen, por ejemplo, utilizar espacios de tiempos discretizados que producen a su vez resultados deficientes, y además de considerar muchas veces eventos markovianos en la transición de los estados temporales, lo cual a su vez obviamente lo hace un poco más difícil de poder implementar. Entonces, a modo de propuesta, los autores presentan el Topics Over Time. ¿Qué significa Topics Over Time? Es un modelo que netamente tiene enfoque en los patrones temporales de los tópicos. TOT, que en este caso es Topics Over Time, se presenta como un modelo para no discretizar el tiempo, como lo había mencionado antes, y no utilizar ciertas condiciones markovianas al momento de hacer las transiciones en el tiempo. Además, TOT puede detectar ciertas palabras que tienen comportamientos breves en los documentos que aparecen durante un periodo y luego se van, o en caso contrario, simplemente considerar palabras que están constantemente en los periodos de tiempo. Para ello, y como contribución, es importante notar que TOT puede modelar el tiempo de manera continua, además utilizando una distribución bastante interesante que es la distribución beta. ¿Ya? Más adelante les voy a explicar por qué es interesante, pero lo particular es que primero normaliza el tiempo y además logra representar de manera más flexible las formas que tiene el documento a lo largo del tiempo. Por ejemplo, para poder encontrar ciertas coocurrencias o simplemente para poder evitar caer en prominencias. Ahora, con respecto a la contribución, lo interesante es que como está bastante fácilmente implementado, esto permite utilizarlo y combinarlo con múltiples modelos, y eso a su vez da una mayor flexibilidad en los resultados. Ahora, para entender bien cómo funciona TOT, es bastante simple, y es simplemente considerar, por ejemplo, cómo funciona una LDA y llevarlo ahora a una componente temporal. Entonces, el algoritmo que propone TOT es simplemente enfocarse en ajustar los parámetros del modelo generativo de estas distribuciones, en donde primero, cada distribución es asignada por los documentos sobre los tópicos, muestrados obviamente por una distribución de Dirichlet. Y luego se considera la famosa multinomial para todas las palabras ampliadas de los tópicos. Ahora, la característica importante, que es el paso que aparece al final, que es cuando se obtiene el timestep, es que ahora el timestep se va a modelar como un prior para poder entregárselo al modelo, y que es simplemente una distribución beta, que surge además a partir de cada timestep. Entonces acá, por ejemplo, tenemos la comparación en el lado izquierdo de LDA, y en el lado derecho tenemos una comparación de cómo funcionaría TOT. Con respecto al diseño experimental, los autores escogieron 3 datasets. El primero es el State of the Union Addresses, que es simplemente algo similar como a la cuenta pública chilena versión de Estados Unidos, y en este caso son la transcripción de 208 discursos que van desde 1790 perdón, hasta el 2002, y en total son 6.427 documentos. Tenemos un segundo dataset que es el Research Email, que simplemente son los correos del segundo autor que van desde enero hasta septiembre del 2004, y que
y que son en total 13.300 correos. Finalmente, el tercer dataset son los papers de la conferencia NIPS, particularmente los proceedings que van desde 1987 hasta el año 2003, obteniendo en total 2.326 papers. Ahora, con respecto a la cantidad de tópicos, se fijó para los tres datasets un tópico de t igual a 50, y además, para poder compararlos, se van a tomar los tópicos obtenidos tanto por TOT y para el modelo LDA, que es la comparación. Y además se va a considerar al final las distancias de las divergencias KLs entre los tópicos más distantes entregados por cada uno de los modelos. Con respecto ahora al primer dataset, nos vamos a enfocar en los tres tópicos seleccionados, que son la guerra entre México y Estados Unidos, el Canal de Panamá y la Guerra Fría. Entonces, en el caso de la guerra con México y Estados Unidos, TOT identifica perfectamente, por si acaso, arriba están los resultados de TOT y abajo los de LDA. Entonces, en el caso de la Guerra de México, TOT identifica perfectamente el periodo donde ocurre la Guerra México-Estados Unidos, que es en 1846 a 1848. Particularmente, TOT se centra en 1850. Entonces, por un lado, LDA detecta también un pic de 1850, pero su distribución considera además ciertos años que son confusos, que incluso incluyen la guerra de la Primera Guerra Mundial. Entonces, con respecto a los tópicos, ambos se encuentran tópicos, pero obviamente TOT tiene una mayor relevancia al momento de compararlos con LDA. Con respecto al Canal de Panamá, también ocurre algo bastante interesante, ya que TOT nuevamente identifica un pic, en este caso en el año 1900, lo cual concuerda porque el Canal de Panamá fue construido entre 1904 y 1914. Y además es interesante notar que dentro de los tópicos, TOT identifica a Cuba. ¿Y por qué es interesante? Porque en ese periodo hubo un naufragio de uno de los barcos de Estados Unidos, el USS Maine, dentro de un puerto cubano, y lo identificó como un tópico relevante en el periodo de tiempo. Sin embargo, LDA nuevamente confunde las fechas y particularmente identifica dos PIC. ¿Y por qué son particularmente interesantes? Porque identifica primero a 1850 y además identifica a 1990. Lo interesante es que en 1850 ocurrió la construcción del ferrocarril de Panamá. Entonces, en este caso, los autores identificaron que LDA confunde ambos hitos históricos, tanto la construcción del ferrocarril como la construcción del Canal de Panamá. Ahora, con respecto a la Guerra Fría, ambos alcanzan a identificar el periodo, pero particularmente TOT se centra en el periodo que es la presidencia de Ronald Reagan, que es en 1981 a 1989. Por si acaso, Ronald Reagan fue uno de los presidentes de Estados Unidos que hasta cierto punto más promovió las diferencias dentro de la Guerra Fría, ¿ya? Y obviamente es el pic de la Guerra Fría. En cambio, LDA confunde fechas, y particularmente confunde fechas tanto de las guerras mundiales, la primera y la segunda, y además fechas con la Guerra Civil de Estados Unidos. Ahora, con respecto a los tópicos, TOT y LDA encuentran el tópico más importante hasta cierto punto en ese periodo, que era nuclear. Sin embargo, TOT es el único que identifica el tópico soviet, que obviamente es muchísimo más importante considerando del periodo que estamos hablando. Ahora, con respecto al dataset del autor, nos vamos a fijar ahora en los últimos tres, que es el Art Paper, Mallet y CBS Operation. En el caso de Art Paper, que es un paper que estaban trabajando los dos autores de este mismo modelo, TOT identifica increíblemente el periodo en que se escribió este paper, obviamente verificado por el autor. En cambio, LDA sufre totalmente los fallos y no identifica el periodo en que se empieza a desarrollar el paper. Ahora, vamos a Mallet. Mallet, por si acaso, es una librería de Java, en donde el segundo autor participaba como programador, y se puede ver el decaimiento en el tiempo de programación, lo cual concuerda en que al principio se programaba más en Mallet, pero se trabajaba menos en Art Paper. Por lo tanto, concuerda con el periodo en que el autor estaba trabajando con el Art Paper. Y eso obviamente LDA no lo logra identificar, y de hecho identifica que las operaciones que se realizaron tanto en Mallet ocurren al mismo tiempo que en CBS Operation. Y que de hecho pasemos ahora con CBS. CBS, por si acaso, es un gestor un repositorio, un tipo de repositorio, es como el Git antiguo, que se sigue utilizando de hecho. Ahora, con respecto a CBS Operation, TOT identifica fuertemente los tópicos relacionados a CBS Operation. De hecho, puede entregar todos los comandos add, update, last que se utilizan en CBS. En cambio, LDA abajo fácilmente no identifica ninguno de los comandos utilizados por CBS, y además simplemente se confunde en todo el periodo en que se utilizó el dataset.
Ahora, con respecto al dataset de NIPS, nos vamos a fijar particularmente en todos los tópicos que van con las redes recurrentes. ¿Y por qué? Porque TOT identifica fácilmente la caída y el auge de las redes neuronales, lo cual es bastante interesante porque obviamente en esos tiempos podía ocurrir. En cambio, LDA no lo hace. Ahora, con respecto a la tabla de la derecha, es la distancia promedio de las divergencias entre los tópicos encontrados por cada modelo. Y lo bueno es que en el caso de TOT se puede ver que los tópicos están mucho más separados a diferencia de LDA. Y esto es particularmente por el uso de la distribución beta, ya que la distribución beta no tiene un comportamiento multimodal. Finalmente, a modo de alcance, se pueden hacer tres alcances, que es la predicción de tiempo de acuerdo a un documento, la distribución de tópicos de acuerdo en función del tiempo, y finalmente la distribución de coocurrencias en función del tiempo. Finalmente, a modo de conclusión, TOT finalmente es una de las librerías que no utiliza discretación del tiempo, sino que utiliza un tiempo continuo, y además no hace utilización de condiciones markovianas. Además, es mucho más fácil de implementar, a diferencia de otras librerías como CTBN o Borns of Activity Model. Eso es, y muchas gracias. Gracias por la presentación, Camilo. Te dejé ahí una pregunta, y también hay algunas preguntas de los compañeros, y para que las responda en el Discord. Muchas gracias. Vamos a ir ahora con el trabajo Labeled LDA, a Supervised Topic Model for Credit Attribution, a cargo de Sebastián Rosales y Jan Aravena. Buenas tardes, profesor y compañero. Nosotros les vamos a presentar Labeled LDA, a Supervised Topic Model for Credit Attribution y Multilevel Corporate. En ese tiempo existía una página que se llamaba Delicious, donde los usuarios posteaban páginas de interés y las etiquetaban manualmente. El problema resultante de esto es que para un mismo sitio web se podían tener etiquetas muy diversas, como por ejemplo arte, física, Alaska y belleza. Y además no todas las etiquetas se distribuyen en la misma proporción dentro del texto. Esto habría nuevas oportunidades en el campo de la recuperación de información. Por ejemplo, los usuarios que buscan documentos con una etiqueta en específico pueden preferir ver resúmenes que se encuentren solo en la parte más relevante del documento para esa etiqueta. Una tarea que se conoce como extracción de fragmentos relevantes o snippet. Una forma de abordar ese problema es resolviendo otro, que es el que se conoce como atribución de crédito. Consiste en dar un documento y su respectiva etiqueta, cómo podemos asociar la palabra dentro de ese documento con la etiqueta más adecuada. Por ejemplo, consideramos un documento que posee esta distribución, donde la etiqueta más representativa corresponde a física. Si tenemos palabras que pueden pertenecer a física y a su vez a otras etiquetas, lo ideal es que estas sean asociadas a física. Este es como el eje principal del problema. Lo que se propone es una variante LDA, dado que esta no es apropiada para un corpus multilevel porque no ofrece mecanismo de incorporación de etiquetas en el proceso de entrenamiento. Por eso se propone Labeled LDA, modelo gráfico probabilístico que incorpora esa supervisión, lo que permite al modelo aprender directamente la relación entre palabras y tal. Con esto igual cambia un poco el paradigma, pasamos de tener un modelo no supervisado como lo es LDA, a uno que se puede considerar tanto semi-supervisado como supervisado. El detalle de la solución propuesta, por acá está el modelo gráfico probabilístico. Recordamos un poco qué es cada cosa. Los nodos grises son las variables observadas, los blancos son las variables latentes, y las cajitas son los branches. A mano izquierda se muestra el modelo LDA clásico de forma un poco más visual. De acá está el Labeled LDA, donde esto es lo que incorpora más que nada. Acá está la supervisión, y esto es lo que afecta directamente el prior de la Dirichlet documento tópico, lo que a su vez restringe este espacio de teta, que es la distribución multinomial, desde donde se muestran los tópicos. Entonces la idea es que si tenemos un documento que tiene, por ejemplo, el tópico ciencia y deporte, con esto vamos a restringir la Dirichlet a una dimensionalidad donde estén solamente esos dos tópicos, y el muestreo va a ser relativamente asociado a esos dos tópicos. Por ejemplo, no va a aparecer política. Esa es la idea central del modelo. Y este es el proceso generativo. Para cada tópico generamos los beta sub k, que son los parámetros de la distribución multinomial de palabra tópico. Luego acá se genera la lista binaria, usando una distribución de Bernoulli por tópico, con un prior de phi sub k, que está asociado a la etiqueta por tópico. Y acá está la parte nueva, donde se genera el alfa, que va a ser una multiplicación de una matriz por los parámetros alfa de la Dirichlet. Y en este caso la matriz L por documento tiene tantas filas como cantidad de etiquetas tenga el documento, y una cantidad de columnas igual a la cantidad de tópicos presentes en el corpus.
Con esta multiplicación se logra proyectar los parámetros alfa de la Dirichlet a una dimensionalidad menor. Esto logra que el muestreo de tópicos esté restringido solo a los presentes en la etiqueta, no todo el espacio posible de tópicos. Esta es como la parte central, ya hace que se cumpla el requisito de que los tópicos de los documentos estén restringidos a sus propias etiquetas. Con ello, cuando hacemos el muestreo de los tetas, vamos a tener este nuevo alfa ahora, que está restringido solamente a los tópicos presentes en la etiqueta. Y el proceso que sigue es lo mismo que el clásico LDA. Para cada palabra generamos los tópicos en base a la distribución multinomial con los parámetros θ que calculamos anteriormente, y luego muestreamos las palabras en base a la multinomial que asocia palabras con tópicos. Este es como un ejemplo de la matriz L. Si tenemos un corpus con k igual a 4 y un documento que tiene 2 tags, la matriz se vería de esta forma, y al multiplicarlo, quedarían solamente los parámetros de la Dirichlet asociados a los 2 tags en específico, que sería el tópico 2 y 3. Buenas tardes. Bueno, el diseño experimental se basa en realizar una comparación entre LLDA y LDA sobre el dataset de Delicious. Y esto consiste en lo siguiente. Mediante los 20 tags de mediana a alta frecuencia presentes en los documentos, se seleccionaron alrededor de 4.000 documentos de forma aleatoria, que cada uno debía contener al menos uno de los tags presentes. Esto generó un corpus de 781 palabras por documento, no considerando stopwords, y cada una con un 90%, con al menos un 90% de probabilidad de que tenga más de un tag. Bueno, también se utilizó el dataset de Yahoo para comparar LLDA y SVM en el tema del snippet extraction. Y para generar el corpus se utilizó el top 33% sobre el dataset de Yahoo con más de una categoría. Las métricas importantes son, no sé si puedes volver una diapo, Jan. Las métricas importantes son la macro F1 y micro F1, ya que todo el resto de métricas del paper son bastante subjetivas y son generadas por humanos, es apreciación. La siguiente, por favor, Jan. Bueno, en la figura izquierda podemos ver la asociación entre LLDA y LDA en al menos 20 tópicos. Y dentro del paper también se hacía la referencia bastante subjetiva de que se podía apreciar de que LLDA era mejor a LDA. En el diagrama izquierdo se puede apreciar cómo es los resultados de LLDA de forma gráfica, que asocia las palabras importantes o los keywords a ciertos tags dentro del documento. No como lo hace LDA, que asocia todo el documento a un solo tag. La siguiente, Jan, por favor. Bueno, dentro de los resultados, para el dataset de Yahoo, el cuadro que se puede ver a la izquierda, es posible apreciar de que LDA no le va muy bien comparado con SVM, ya que en el dataset de Yahoo habían muy pocos documentos que tenían más de un tag. Y eso es bastante importante, ya que nos podemos dar cuenta de que LLDA funciona bastante bien comparado con LDA y SVM solo cuando hay más de un tag disponible para el documento. En el cuadro superior derecho se puede ver la diferencia entre LLDA y SVM para el dataset de Delicious, pero la métrica, como se dijo anteriormente, es bastante subjetiva, ya que fueron personas humanos los que realizaron la comparación. Pero en el cuadro inferior derecho se puede ver la macro F1 y micro F1 sobre el dataset de Delicious en LLDA y SVM. Lo cual nos da un poco de esperanza, por decirlo así, pero nos indica que LLDA funciona bastante bien comparado con la métrica base de SVM. La siguiente, Jan, por favor. Bueno, la ventaja principal viene dada por el Document Specific Topic Mixture, que es el parámetro θ con el cual entrenamos el LLDA.
y es que modela explícitamente la importancia de cada label en el documento. LLDA puede contextualizar efectivamente el sentido de las palabras, lo cual nos sugiere que el modelo propuesto puede superar a SVM en datasets que tengan a lo menos un tag. O sea, más de un tag. Y en la conclusión, siguiente. LLDA muestra ser un competitivo comparándolo con SVM y muestra ser una opción válida en el problema de Credit Attribution al incorporar la supervisión sobre labels y tópicos. Queda demostrada también la efectividad en extraer tag specific snippets y en clasificación multilabel. Además, dada la naturaleza gráfica de LDA, ya que el LDA es una extensión de LDA, existe un rango amplio de extensiones, las cuales no fueron vistas en este paper, pero sí fueron propuestas, que es la correlación entre labels. Y finalmente, LLDA puede ser utilizado como un modelo de entrenamiento semi-supervisado. Eso es todo, muchas gracias. Gracias, Sebastián. Gracias, Jan. Les dejé algunas preguntas ahí en Discord. Vamos a ir ahora con el último trabajo del día. Esto lo tiene a cargo Andrea Freire y el trabajo es Reading Tea Leaves. ¿Sí se ve en la pantalla? Sí se ve. Sí se ve el pantalla completa. Se ve en pantalla completa, sí. Se escucha bien también. Un poquito. Ya. Buenas tardes con todos, mi nombre es Andrea Freire y yo les voy a presentar el paper Read Tea Leaves, How Human Interprets Topic Models. Los autores son Jonathan Chan y otros 4 investigadores más de Princeton. Ya, este paper fue presentado en la conferencia NITS del año 2009. La motivación de este paper fue que el espacio latente es interpretable y se necesita de una evaluación cuantitativa del mismo. Ya, también se dice que es importante interpretar el espacio latente por medio de un método cuantitativo que permita medir si los métodos automatizados actuales están sirviendo de manera coherente y directamente para medirlo. ¿Ya? Entonces, tanto en la medida de la interpretabilidad de los tópicos generados como de las palabras claves. ¿Cuál es el problema que se presenta actualmente? ¿Ya? El problema es que actualmente los modelos de tópicos están presentando, o sea, tienen una buena métrica, un buen desempeño en cuanto a métricas, pero las métricas miden lo que es la probabilidad, más no miden lo que es la interpretabilidad, que es lo que se dice que uno tiene que estar más interesado en eso que en lo que es la probabilidad. Ya, la solución propuesta en este paper es un método para medir la interpretabilidad del modelo de tópicos. Y la contribución que hace este paper es que los métodos usados son los métodos usados para evaluar la interpretabilidad y que estos métodos sean manuales y que involucren a personas para la examinación de tópicos. Aparte de eso, otra de las contribuciones es presentar un método que permita que la creación de tópicos sea buena. De aquí se proponen 2 métodos para eso, o 2 tareas vendrían a ser. La palabra intrusa y el tópico intruso. La palabra intrusa mide la cohesión semántica del tópico inferido, ¿ya? Y prueba si el tópico corresponde a una forma natural de agrupar de las personas. ¿Ya? Como pueden ver aquí, este es el tópico, la palabra intrusa, me estoy confundiendo. ¿Ya? Y este vendría a ser el ejemplo. Ya, en cuanto al tópico intruso, en cambio, mide qué tan buena es la descomposición del modelo de tópicos de un documento como mezcla de tópicos, de acuerdo a cómo las personas normalmente agrupan las cosas. Entonces, acá lo que mira es, de este texto, es
cuál es el que no tiene nada que ver con el tópico intruso, es el que no tiene nada que ver con el texto que está aquí, pero igual está ahí metido. Ya. El método que utilizan para realizar el procedimiento para buscar la palabra intrusa es seleccionar un tópico al azar, se escogen las 5 palabras más probables del tópico, luego se escoge una palabra improbable para este tópico que es probable en otro tópico, luego se intercambian o se revuelven de acuerdo a lo que se ha escogido y se presenta a la persona que es el evaluador. Ya, entonces, aquí se ve, si el conjunto de tópicos es coherente, entonces los usuarios estarán de acuerdo con el valor atípico, que en este caso vendría a ser la palabra intrusa. Si el conjunto de temas es incoherente, entonces los usuarios elegirán el valor atípico de forma aleatoria. Entonces, al final lo que se ve es que si los temas son interpretables, los usuarios elegirán consistentemente al verdadero intruso. Ya, el procedimiento para realizar la búsqueda del tópico intruso es escoger un documento, luego se escogen los 3 tópicos con mayor probabilidad para este documento, se escoge un tópico de probabilidad baja para este documento, se intercambian y se revuelven, luego se presenta el sujeto evaluador y realiza la evaluación. Si la asociación de temas de un documento es interpretable, los usuarios elegirán constantemente al verdadero tópico intruso. Ya, ¿esto qué quiere decir? Tanto como en el tópico intruso como en la palabra intrusa es que si son coherentes y son interpretables, entonces todas las personas que en este caso evaluaron van a definir que ese es el tópico intruso, la palabra intrusa. En caso contrario de que no sea coherente y que no sea interpretable, entonces van a escoger diferentes tópicos intrusos y eso va a dar cambio a un... O sea, no va a darse cuenta que no es coherente y no es interpretable. Ya, para el diseño experimental se utilizaron los algoritmos Probabilistic Latent Semantic Index con ajuste de parámetros libres y con Expectation Maximization alisado, el Latent Direct Allocation y el Correlated Topic Modeling. Para los corpus usados en los experimentos son el de New York Times, que tiene 8.477 artículos, y la Wikipedia con 10.000 artículos de la misma. Ya, los experimentos realizados fueron el ajuste de los modelos PLCI, LDA y CTM a ambos corporas. Aparte de eso, se realizó que cada modelo calcula el número de tópicos de 50, de 100 y de 150. Para la tarea de palabra intrusa, para medir se utilizó la métrica precisión del modelo. ¿De qué trata esta métrica? Entonces, aquí lo que significa es, la M significa el modelo y la K significa el késimo tópico. Entonces, acá lo que cuenta es que cuando esta es la palabra intrusa real, cuando la palabra intrusa real es igual a la palabra intrusa que escoge el evaluador, entonces ahí la cuenta. Y todo esto se lo divide para el número de evaluadores que están actualmente realizando la tarea, que en este caso vendría a ser 8. Para el caso del tópico intruso se utiliza la probabilidad de registro de tópicos. Ya, y aquí se realiza se calcula la diferencia normalizada de la masa de la probabilidad del intruso real menos el intruso escogido por la persona. Ya, y eso se lo divide para el número de personas que están evaluando el tópico. Ya, acá presentamos varios resultados. Como pueden ver en esta tabla, se presentan el resultado de la probabilidad inferida, ya el hello likelihood, ya, y se puede ver que el que mayor desempeño tiene, o sea, mientras menor sea el valor, es mejor la métrica en este caso. Entonces, el valor mayor lo tiene el modelo CTM. Los que le siguen son LDA y PLCI.
Ya, pero esto es hablando de métricas, ¿cómo es? Hablando de las métricas, hablando de la interpretabilidad, que es lo que presenta el gráfico que está acá, no sé si ven el mouse, ya. Hablando de interpretabilidad, que aquí están las métricas Model Precision y Topic Log Odds, que son las que les expliqué anteriormente, se puede visualizar que el modelo CTM, que sin embargo tiene un buen, el Hello Likelihood, tiene una mala interpretabilidad de los tres modelos. Entonces esto es lo que se revisa. Y lo que también se visualiza en el gráfico de acá. Que mientras mejor likelihood es, el valor es mejor mientras más a la derecha se dé el valor, o sea, mientras mayor sea la probabilidad. ¿Ya? Y debería de ser que a mayor probabilidad debería de ser el model precision o también el topic log odds debería de ser mejor, pero aquí se muestra que hay una correlación negativa. Entonces, eso se ve en estos gráficos y ahí se puede ver también, corresponden a los colores que están acá, el rojo es del modelo CTM, el verde es del LDA y el azul es del Probabilistic Latent Semantic Index. Bueno, la discusión de los resultados vendría a ser que la interpretabilidad es un juicio de las personas. Ya. También otra cosa que se está discutiendo es que las métricas tradicionales están correlacionadas negativamente con las medidas de calidad de tópicos. Las medidas de calidad de tópicos corresponden a lo que es interpretabilidad. Algunas de las limitaciones son que se mide la homogeneidad, que la sinonimia, y no la fuerza del tema, la coherencia. Y también otra de las limitaciones es que se consideran las diferencias sintácticas, o consideran las diferencias sintácticas. Entre las conclusiones tenemos que existe desconexión entre la evaluación y el uso, ya, también que se proponen medios de evaluación para un método no supervisado, ya, se proponen mediciones directas de interpretabilidad para modelos temáticos, se presenta una relación sorprendente entre interpretabilidad y verosimilitud, que es la correlación negativa que ya les dije anteriormente en los gráficos y en la discusión, y también lo que se propone es medir lo que importa, que vendría a ser la interpretabilidad, que es lo que es lo que viene a presentarse a las personas. Ya, más que los números o lo cuantitativo que vendrían a ser las probabilidades. Bueno, esto es todo con respecto a mi exposición. Muchas gracias, Andrea. Te dejé algunas preguntas ahí en el Discord, por favor, si las puedes responder. Con eso terminaríamos la sesión de hoy. Les recuerdo que el próximo martes tenemos certamen. El certamen es de estilo cuestionario. ¿Ya? Preguntas con alternativas. A través de Moodle les voy a publicar, a través de Aula, el sistema Aula, les voy a publicar algunas como indicaciones, orientaciones para la prueba del martes. Y eso, ya entra hasta hoy, digamos, entra todo lo que hemos visto en el semestre. Y eso, ya. Sebastián. Sí, profesor, me queda una duda con eso.